jamendo.com. Bienvenidos a otra clase flipada de biología. Hoy estrenamos bloque, la célula, y comenzaremos por estudiar su cubierta más externa, la membrana plasmática. Espero que os guste. Todas las membranas de las células son iguales. De hecho, se suele hablar de la llamada membrana unitaria, porque justamente todas son idénticas. Ahora bien, ¿cómo se ha conocido la composición y la organización de la membrana celular? Bueno, en realidad es algo que ha llevado tiempo. Básicamente se han utilizado dos técnicas importantes. Una es la utilización de la microscopía electrónica. Al microscopio electrónico, las membranas celulares, la membrana plasmática concretamente, se presenta como una especie de sándwich formado por tres tipos de alineaciones. Dos bandas oscuras en la parte exterior y una banda clara en la parte central. Tal y como podéis ver en esta imagen. Aquí estáis viendo dos membranas celulares separadas por un poquito de sustancia intercelular. Vale, esto por un lado. Por otra parte, se han utilizado los llamados métodos de criofractura. Para ello se congelan con nitrógeno líquido las muestras de las células y dando un golpe las membranas se rompen por los puntos de más fácil fractura. De tal manera que las capas que antes hemos visto se abren, tal y como veis en esta imagen, y entonces se pueden apreciar los componentes que la forman. Que como veis, pues presentan una serie de partículas repartidas de una forma un tanto heterogénea. Bueno, vamos a dejarlo ahí y ya veremos cuáles son estos componentes. Cuando se hicieron los análisis químicos de los componentes de la membrana celular, se vio que el 40% de las membranas está formado por lípidos. Los lípidos que se pueden encontrar en las membranas son básicamente fosfolípidos y esfingolípidos, que como sabéis son lípidos de membrana. Por otra parte, glucolípidos, es decir, un tipo de glucoconjugados. Y finalmente, colesterol. Cada tipo de lípido le confiere unas propiedades especiales a la membrana. Globalmente, como ya sabéis, los fosfolípidos, que son los lípidos más abundantes de entre los componentes de la membrana, son sustancias anfipáticas, es decir, tienen una parte polar y una parte apolar. Bueno, pues se disponen tal cual lo harían en una micela bicapa, es decir, se disponen formando una bicapa de fosfolípidos, con las cabezas polares orientadas hacia afuera, es decir, hacia el exterior de la membrana y de la célula y hacia el citoplasma, y con las colas polares dirigidas hacia el interior de la membrana. Es decir, que todo esto tiene la pinta de que las capas oscuras que hemos visto antes en la microscopía electrónica están formadas por las cabezas polares, y la capa clarita que queda en medio tiene pinta de ser las colas apolares, las colas hidrofóbicas. Bueno, respecto a los fosfolípidos, básicamente aparecen tres. Son estos tres que veis aquí: la fosfatidil etanolamina, la fosfatidilserina y la fosfatidilcolina. Recordad la estructura que tenían los fosfolípidos. Derivan del ácido fosfatídico.
que estaba formado por una glicerina a la que se unían dos ácidos grasos. Esos dos ácidos grasos son los que forman las dos colas hidrofóbicas de la molécula. Y la glicerina también forma parte de la parte hidrofóbica de la molécula, pero une ambas colas entre sí. En la parte hidrofílica, en la parte polar, se encuentra el fosfato y el aminoalcohol. Dependiendo de cada caso, pues la etanolamina, la serina o la colina, que son las que quedan formando la cabeza polar y orientadas o hacia el exterior o hacia el citoplasma. ¿Vale? Estos son los componentes, digamos, esenciales. Además, pueden aparecer esfingolípidos. En los esfingolípidos, como veis aquí en la esfingomielina, que es la más frecuente, la diferencia estaba en que en lugar de glicerina tienen esfingosina. Bueno, pues la parte apolar está formada por la cola hidrofóbica de la esfingomielina y el ácido graso, mientras que la parte hidrofílica está formada por esta otra zona de aquí. Vale. Los glucolípidos, si están presentes, solo están en la cara externa. ¿Por qué? En realidad se trata de fosfolípidos o esfingolípidos de los tipos anteriores a los que se añade un oligosacárido que siempre se va a quedar dispuesto hacia el lado externo de la célula, nunca hacia el citoplasma. Y por último tenemos el colesterol. El colesterol es una molécula hidrofóbica, como sabéis, pero tiene el único vestigio de polaridad que presenta es este grupo OH que tiene en este vértice. Ese grupo OH tiene que estar integrado, intercalado, dirigido hacia las cabezas polares y todo el resto de la molécula ocupa una hemimembrana, o sea, media membrana hacia el interior. Tiene que estar dirigido hacia la parte hidrofóbica. De tal forma que tanto el colesterol como la esfingomielina, en aquellos lugares donde aparecen, le confieren una cierta rigidez a la membrana. Es decir, como que bloquean los componentes que hay cerca. Ya hablaremos de esto un poco más despacio más adelante. Los fosfolípidos en la bicapa no están fijos, adheridos, como estaría un ladrillo en un muro, sino que pueden moverse, igual que las bolas en una piscina de bolas. ¿Vale? Es decir, que forman una bicapa, pero esa bicapa se puede mover, no es rígida. Hay varios tipos de movimientos que se pueden producir en el seno de las membranas, en el seno de las bicapas lipídicas. Por una parte, la rotación, es decir, los fosfolípidos pueden girar en torno a sí mismos como si fueran una peonza. Por otra parte, también tienen movimiento de flexión, es decir, pueden mantener más o menos fija la cabeza polar y desplazar lateralmente hacia un lado o hacia otro las colas apolares. Además, pueden tener una difusión lateral, es decir, sin cambiar de capa, los fosfolípidos se pueden desplazar lateralmente, pueden cambiar de posición en cualquiera de las direcciones, pero sin cambiar de la capa citoplásmica a la capa externa. Aunque también pueden hacer ese cambio. El cambio de capa se llama flip-flop, que, bueno, realmente está inspirado en este movimiento de los gimnastas, que no tiene nada que ver con el flip-flop del Minecraft. Es otra cosa, ¿vale? Todo esto es lo relativo a los lípidos, que son el 40% de la composición de la membrana, porque el otro 60% son proteínas. Las proteínas
reciben distintos nombres, son de distintos tipos dependiendo de en qué parte de la bicapa lipídica se disponen. Así, un primer grupo son las llamadas proteínas integrales, que están total o parcialmente embebidas, o sea, insertas en la bicapa de fosfolípidos. Dentro de ellas podemos encontrarnos 4 casos. Las proteínas transmembranales ocupan las 2 hemimembranas, es decir, atraviesan completamente la bicapa lipídica. Si no ocupan toda la bicapa, sino que ocupan solo una hemimembrana, ya sea la interna o la externa, se llaman proteínas asociadas a la cara interna o asociadas a la cara externa, respectivamente. Y por último, están las glucoproteínas, que son proteínas de cualquiera de los, transmembranales o asociadas a la cara externa y que tienen, justamente por la cara externa, un oligosacárido unido a ellas. Es decir, ocurre igual que con los glucolípidos, que los oligosacáridos se adhieren solo por el lado externo, nunca por el lado citoplásmico. De modo que siempre va a producirse lo que se conoce como una asimetría en la membrana, porque siempre los oligosacáridos van a quedar dispuestos hacia afuera, nunca hacia adentro. Y el segundo gran grupo de proteínas son las proteínas periféricas, que son proteínas que aparecen por fuera de la bicapa y normalmente asociadas a alguna de las proteínas anteriores. Y para terminar con el vídeo, vamos a situar todas estas proteínas en este dibujo. La primera, empezando por la izquierda, sería una proteína transmembranal. Como veis, ocupa las 2 hemimembranas. La bicapa lipídica aquí aparece representada por las 2 franjas de color azul clarito, que serían las cabezas polares, y la franja intermedia de color negro sería las colas hidrofóbicas de las 2, ¿no? Vale, la segunda correspondería a una proteína asociada a la cara externa, mientras que la tercera sería una proteína asociada a la cara interna. En el cuarto dibujo tenemos una proteína transmembranal y asociada a ella por el lado citoplásmico habría una proteína periférica. Y finalmente, en esta última proteína transmembranal tenemos un oligosacárido dispuesto hacia la cara externa, de modo que esto sería una glucoproteína. Bueno, fenomenal. Pues nada más, hoy el vídeo es un poquito más corto. Espero que os haya sido útil, que hayáis entendido muy bien los componentes de la membrana plasmática y me despido hasta la próxima clase flipada de biología, deseando que os haya gustado. Adiós.